Mi día a día como licitadora y adjudicataria. Desde el principio, mi día a día. Como os he comentado, intentaba hacer algún tipo de obra privada, pero no era competente, no encontraba el nicho adecuado y me estaba costando mucho. Entonces, cuando descubrí el mundo de las licitaciones, pues empecé a ganar. Perdí muchas al principio, pero hice un estudio el por qué ganaba y el por qué perdía. Que eso, pues bueno, yo creo que todos tenéis que, cuando perdéis alguna obrita, algún presupuesto, pues tenéis que entender el por qué habéis perdido. Bueno, yo lo haría, ¿no? Intentar decir por qué he ganado, por qué he perdido, ¿no? Pues como en los deportes, ¿no? Dónde he fallado, dónde tengo que mejorar y por qué he ganado y qué puedo mejorar, ¿no? Vamos, es de sentido común. Pues yo hice lo mismo con las licitaciones y me di cuenta que si licitaba, pues tendría 1, 2, 3 y empecé a hacer una combinación, un mix. Empecé a estudiar el por qué había ganado esta, por qué había perdido esta, por qué esta había quedado segunda o por qué esta tercera o esta última, ¿no? Y me organicé. Cuando tuve la primera, mi primera adjudicación, quise verlo todo. Y entonces iba casi cada día a la obra. Miraba, preguntaba, hablaba con el técnico, me preguntaban esto, siempre acompañado de mi equipo, de mi técnico, ¿no? De mi aparejador. Y poco a poco así vas viendo cómo funciona todo y cómo es por dentro las licitaciones públicas. Aparte de ver cómo iba funcionando la obra, pues también empecé a indagar el tema de cómo funcionaba la administración y iba preguntando, bueno, y entonces aquí ahora cómo se factura, pues bueno, hemos cambiado y ahora se factura digitalmente y ahora tienes que estar dada de alta en el RELI, que esto fue en la ley de la transparencia, creo que fue en el 2016, 17 o 18, no me acuerdo muy bien, pero cambió la ley y tenías, pero antes no, si no estabas en el RELI o en el ROLECE no pasaba nada, ¿no? Bueno, dicho esto, porque han habido bastantes cambios y te ibas enterando de cómo funcionaba todo y los cambios y las nuevas leyes que iban saliendo. Por las mañanas quería impregnarme de cómo era una obra pública, que por ejemplo estuve trabajando pues algunos añitos haciendo obras por la Guardia Urbana de Barcelona y es complejo por el hecho de que no cierran nunca, que hay pues ese cuarto de las armas, que no sé qué, todo lo que era seguridad, bueno, es un poquito así complejo, ¿no? Después empecé con el tema de los colegios, ¿no? El tiempo, sobre todo, hacerlo en el tiempo, hacerlo bien, hacer esto, que viene el verano, que las empresas, fábricas de materiales o materiales específicos cierran y tienes que correr. Todo esto es un aprendizaje, pero las mañanas quería impregnarme. Hablaba mucho con los técnicos para saber ese feedback, para saber qué se puede, no se puede y bueno, me iba informando y me iba formando. Y las tardes, pues bueno, tenía que hacer yo, porque empecé yo, lo hacía todo yo, pues hacer todo el tema burocrático, como he dicho, que si el plan de seguridad, que si la apertura del centro de trabajo, que si el libro de subcontratación. Ahora todo es mucho más fácil porque ahora vas y todo es digital, pero antes tenías que ir a un sitio que es del departamento de trabajo, que te pusieran un sello, que te lo validasen. Bueno, era un poco, no es tan cómodo como ahora, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces por las tardes hacía más temas de despacho, más temas administrativos, burocráticos y por la noche, tarde-noche, lo que hacía era pues buscar más licitaciones, me preparaba yo, dónde podía buscar, si veía alguna interesante, y cuando al principio de todo no estaba todo expuesto en estas páginas, que había muy poquito, pues buscaba departamentos para ir a ver a este, al otro, hacía de comercial
para poder ofrecer pues mis servicios como constructora. O sea, que me iba combinando muchas cosas, mañanas y tardes, pero cada día eran 8, 10 horas, 12 horas trabajando. ¿Para qué? Para buscar. Una vez cambió la ley de la transparencia, fue un poquito más fácil, porque todo era online. Y entonces podía licitar, buscarlas, indagarlas, estudiarlas, y al principio de todo habían las que se podían hacer electrónicamente y las famosas que era el sobre 1, sobre 2, sobre 3 o sobre A, B y C, ¿no? Y yo pues imprimiéndolo todo, revellándolo todo, poniendo dentro del sobre, ir ¿dónde? A ese pueblecito, a esa administración, a entregar los sobres por instancia genérica, que ahora se puede hacer online, pero antes era escrita, hacer colas, esperarme, sí, me toca, mira, es que vengo a entregar esta licitación, que no sé qué. Bueno, una serie de cosas que vas aprendiendo y que vas poco a poco, bueno, pues te vas formando. ¿Cómo era mi día a día? Cansado, bastante cansado, sí, pero yo sabía que todo esto que yo estaba aprendiendo, oliendo y me estaba impregnando de cómo era este mundo de las licitaciones públicas, sabía que algún día eso me favorecería. ¿Cómo? Pues hubo un día que empezó a cambiar todo y empezó a tener más adjudicaciones, daba en el clavo. ¿Por qué? Porque veía una cosa de la licitación, ostras, eso de ahí. Veía alguna cosa, porque esto es lo que me ha dicho de lo que preguntaba, y empecé a ganar. Pero a ganar. Y venga a ganar. Y al final decía, es que no puedo más. O sea, ya no puedo tener más gente. O sea, que llega un punto que tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Y yo llegué donde quería llegar y allí paré. Pero el día a día era duro porque hacía de todo, lo hacía todo yo. Después empecé a delegar. Vale, pero ser una empresa rozando los 2 millones de euros con 25 obras, porque no es que hubiese llegado a 25 y ya está. No, es que no bajaba de 25. Porque terminaba otra y ya tenía otra adjudicación. Estaba entre 20 y 25 obras. O sea, nunca bajaba. Y entonces, pues bueno, es una rueda muy grande que va rodando. Pues ese era mi día a día. Un poquito no caótico, sí intenso, pero eso es lo que a día de hoy, lo que yo he vivido, lo estoy transmitiendo, lo estoy enseñando, y lo que quiero es que vosotros, si queréis y podéis, llegar donde yo he llegado o hasta más. Seguimos.